buenas tardes y bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Charlas con Expertos. En el día de hoy trataremos un tema súper interesante y de gran importancia para el campo educativo. Hablaremos acerca de la segunda generación de la pedagogía crítica, sus implicaciones y desafíos en la sociedad actual. Y para ello tendremos invitados de lujo al señor Paulo Freire, Michael Apple, Henry Giroux. Y en el caso de Paul Willis y Peter McLaren tendremos a nuestras compañeras Cindy Cristancho y Aurelia Ramírez hablándonos acerca de los postulados de estos importantes exponentes de la segunda generación de la pedagogía crítica. Continuando con la segunda parte de nuestro programa, voy a presentar o hacer una breve presentación de los invitados que tenemos el día de hoy. Voy a iniciar entonces con el señor Paulo Freire, quien es un pedagogo brasileño, cuyo pensamiento pedagógico también puede ser entendido como un pensamiento político, ya que él consideraba que la educación es un instrumento, un medio de liberación de los oprimidos, y eso por una parte. Por otro lado, también considera que el conocimiento no se transmite, el conocimiento se construye. El conocimiento se construye a partir de esa relación bilateral que existe entre docente y estudiante, y que los dos construyen conocimiento y además de eso pues aprenden y se educan juntos. Entre sus obras más representativas tenemos La educación como práctica de libertad, Pedagogía del oprimido, Educación de cambio. Eso en cuanto a Paulo Freire. Ya profundizaremos un poco más cuando tengamos la oportunidad de charlar con el señor Paulo Freire. A continuación hablaremos un poco del señor Paul Willis. Paul Willis es un científico social británico conocido por su trabajo, un arduo trabajo que ha realizado en el tema de la sociología y los estudios culturales. Es conocido por sus estudios etnográficos a nivel cultural, específicamente en la cultura juvenil de la clase trabajadora. También es un miembro destacado del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de Birmingham y es editor y cofundador de la revista Ethnography. Sus obras más representativas incluyen Learning to Labor, Profound Culture and Ethnographic Imagination. Los estudios de Willis prosperaron en distintas experiencias de trabajo de campo con gente del común. Seguidamente tenemos a Michael Apple, que es un educador y sociólogo estadounidense, nacido en Paterson. Propone que el salón de clase es un ambiente o escenario donde se construye y se diseña a partir del entorno social como contenido. El señor Apple se encuentra muy involucrado con actividades comunitarias, educativas, universitarias y diferentes grupos disidentes de los Estados Unidos en defensa de las prácticas pedagógicas y educativas progresistas, las cuales buscan la democratización de la investigación, la política y la práctica educacional como tal. Entre sus obras más importantes tenemos La política, cultura y educación, Educación y poder, Escuelas democráticas. Eso en cuanto a un esbozo de lo que tiene que ver con la biografía del señor Michael Apple. Ahora vamos a hablar un poquito de Henry Giroux, que es un pedagogo estadounidense que ha sido pionero en trabajos de pedagogía pública, estudios culturales, estudios juveniles, enseñanza superior, estudios acerca de los medios de comunicación y la teoría crítica, por supuesto, ya que es uno de los exponentes de esta segunda generación de pedagogos críticos. Es uno de los teóricos, como se menciona, es uno de los teóricos fundadores de la pedagogía crítica en Estados Unidos, férreo defensor de la democracia radical. Además, un dato curioso, fue nombrado uno de los 50 mejores pensadores educacionales del periodo moderno. Finalmente, dentro de nuestros invitados, tenemos al pedagogo y filósofo canadiense Peter McLaren. Peter McLaren, que ha sido reconocido como uno de los fundadores de la pedagogía crítica. McLaren ha señalado la importancia de generar condiciones para que las personas aprendan, pues la enseñanza tiene que ser pertinente para que pueda ser crítica, y en palabras de McLaren. Y no puede silenciar las voces de los alumnos.
y además tiene que ser crítica para poder ser transformadora. En la actualidad es uno de los pedagogos o pensadores o educadores críticos más conscientes en la lucha, consciente y consistente en la lucha contra el neoliberalismo en el ámbito intelectual. Además es autor, coautor, editor y coeditor de aproximadamente 40 libros y monografías. Entre ellos encontramos hacia una pedagogía crítica a la formación de la identidad posmoderna, pedagogía crítica revolucionaria, el socialismo y los desafíos actuales, la pedagogía crítica a la cultura depredadora. Con esto cerramos esta segunda parte del programa, que correspondía a hacer esa breve introducción sobre los pensadores que vamos a abordar el día de hoy. Para el caso de Peter McLaren y Paul Willis, nuestras compañeras Cindy y Yorelis pues nos compartirán la información sobre los postulados y sus teorías. Y en la última fase de nuestro programa vamos a la fase de preguntas a nuestros invitados. Las primeras preguntas son para el señor Paulo Freire. Señor Paulo Freire, la primera pregunta sería: si el pueblo es el motor de la historia y muchos de ellos son analfabetas históricos, culturales y demás, es decir, no son conscientes de su papel como actores de cambio, ¿cuál fue el mayor reto que usted asumió y cómo ayudó a favorecer a la comunidad para que no solo le enseñasen a leer y escribir, sino que realmente pudiesen educarse? Sí, gracias amigo por esta excelente pregunta. Este fue uno de los grandes retos que tuve. Una de las primeras tareas que emprendí fue crear un método y un proyecto de alfabetización, el cual lo puse en práctica en Brasil y posteriormente en Chile. Para mí, alfabetizar no era solo enseñar a leer y a escribir, sino educar. Y educar tiene un propósito principal, de crear en el individuo una actitud crítica frente a su realidad, que le permita al educando comprender el estado de opresión en el que se encuentra sumido, con el objeto de que las personas adquieran conciencia y comprendiendo sus ventajas. Este método fue creado para alfabetizar y tener como objeto final una educación liberadora y bajo unos principios los cuales ellos deben ser activos, dialógicos y comportar un espíritu crítico, lo cual ayudará a los hombres a superar sus actitudes mágicas o ingenuas frente a la realidad. Para concluir, quiero que entiendan que educar no solo es transmitir o entregar conocimiento, sino más bien es la capacidad de crear una situación pedagógica en la que el ser humano se conozca a sí mismo y logre tomar conciencia del mundo o el entorno injusto que lo rodea, con el propósito de transformarlo y que ellos sean actores de su propia historia. Con esto quiero hacer énfasis entre la teoría y la práctica, para aplicarlo en todos los procesos educativos, modificando su mentalidad y generando en ellos la cultura del diálogo y la reflexión. Siguiente. En su perspectiva, ¿cuáles son las razones por las cuales el hombre se diferencia de los demás seres vivos? Dentro de esa misma pregunta, ¿cuál es la concepción de hombre que usted propone? ¿Y qué función cumple este hombre dentro del mundo? Interesante pregunta. Los animales están unidos a su realidad, no pueden separarse de ella, y está determinada por su instinto. Es un ser que no posee otras posibilidades que las que tienen los otros animales de su especie, que consiste en acomodarse a su realidad. Están encerrados en sí mismo. Por tanto, el animal, al no tener poder de decidir, de elegir, al carecer de finalidades,
de proponer o proponerse, no tiene poder de objetivarse ni objetivar su actividad al no tener ni un mañana y ni un hoy. El animal vendría siendo ahistórico. En cambio, el hombre no está en el mundo como un objeto más, está más bien con el mundo. Por medio de la razón, puede comprender ese mundo, darle un sentido, reflexionar, criticar, crear ideas y transformarlo. El hombre no se acomoda, sino que se integra al mundo. Pero en este proceso de integración, él tiene la posibilidad de luchar contra todas las formas de opresión que le impide humanizarse. Así el hombre se construye a sí mismo, se hace sujeto. Al construirse como persona transforma al mundo, se relaciona con otros hombres, construye cultura y hace la historia que al mismo tiempo la puede reformar o transformar por el solo hecho de ser sujeto y no objeto. Por tal motivo, uno de los rasgos más relevantes de los seres humanos es la comunicación por medio del diálogo. Como tercera pregunta, ¿qué beneficios o logros se obtienen al fomentar un diálogo reflexivo y crítico entre maestros, estudiantes y comunidad educativa? Los beneficios son enormes para el sector educativo, por lo que los maestros deben trabajar a partir del capital cultural de los alumnos o de los oprimidos, en este caso particular de los analfabetas. Esto se obtiene abriendo el diálogo con el educando, con el objetivo de incorporar el bagaje cultural del alumno al currículo y evitar así las constricciones de significado impuestos por la cultura dominante que tiende a colonizar la vida de las personas. La persona pedagógica basada en la comunicación dialógica abierta crea, a nivel individual y colectivo, inmensas posibilidades de reflexión y de acción, donde se destaca que el educador puede leer el mundo de los oprimidos y que estos comprenden su mundo con el fin de transformarlo, abriendo las posibilidades de la crítica y de la acción liberadora. Si no existiera el diálogo, no se comprendiera el mundo de los estudiantes, evitando así toda posibilidad de intercambio de experiencias. Estaríamos frente al tipo de educación bancaria. En este caso, el maestro solamente transmite al alumno los contenidos curriculares elaborados por las instancias administrativas del sistema escolar y deja al margen todo el bagaje cultural del educando, el cual se considera completamente extraño a los objetivos de los programas y olvida la riqueza que puede aportar la cultura de los educandos en los procesos de aprendizaje. A continuación, pues las preguntas que se le generarán al señor Paul Willis. Bueno, que en este caso serán respuestas por nuestra compañera Cindy, experta en el tema del señor Paul Willis. ¿Qué críticas ha recibido el señor Willis por su trabajo de investigación? Para la siguiente pregunta, ¿qué críticas ha recibido Willis respecto a su trabajo de investigación? Bueno, cabe resaltar que desde el punto de vista, esta investigación es netamente masculina. Él no da pie a las injerencias o los acervos que tenga la mujer en esa parte. Afirma que si bien es importante destacar que el desempleo viene como una forma importante de desigualdad, como lo describe muchas de sus obras, sus orientaciones son netamente masculinas. Tiene como efecto básicamente marginar y tergiversar los intereses de las mujeres. También sugiere que las recomendaciones de Willis son algo anacrónicas y también están demasiado orientadas a la clase obrera.
Marfan afirma que si bien la clase debe ser un análisis central del desempleo, es importante también enfatizar en el género, en la raza y también en cuestiones centrales que hablan específicamente de este tema. Otros argumentos que han habido respecto a su implicación en esta investigación es que el trabajo de Williams adolece específicamente de dos errores esenciales, que es el esencialismo y el dualismo. Específicamente el esencialismo es la esencia de la persona, no la toma en cuenta, mientras que el dualismo, que es básicamente el espíritu y la mente, tampoco lo toma, y en ese sentido han existido muchas críticas respecto a su trabajo de investigación. Y en segunda medida, ¿cómo entiende el significado en la adolescencia? Para la siguiente pregunta, ¿qué impacto ha tenido este investigador en la adolescencia? Pues básicamente se centra en que es una articulación que existe entre los principios que regulan la comunicación y la práctica pedagógica en un contexto específico del aula. También se centra en prácticas pedagógicas sobre los principios específicos de poder que atraviesan las instituciones escolares. También sostiene que las escuelas son centros de producción cultural, donde se oponen varias culturas en relaciones entre sí. Y por último, también cabe afirmar que sostiene que la escuela sigue cumpliendo específicamente un papel reproductor. Vamos con las preguntas al señor Michael Apple. Señor Michael Apple, ¿cree usted que existe en la sociedad un poder ideológico-cultural de tal envergadura cuyo resultado sea imponer una victoria monolítica total? Si es así, ¿podría explicarnos un poco acerca de estos postulados? No solo uno, existen varios. Está, por ejemplo, la religión, está la misma educación, las escuelas, está la política, está hasta la familia, entra ahí en esa ideología cultural que quieren tener el poder absoluto de lo que está pasando. Y lo que pasa es que la escuela se está viendo como una empresa, como una industria, en la cual su producto son los estudiantes. Entonces, cada uno de estos factores, de estos poderes, por decirlo así, quieren sacar su propio producto. Entonces, las iglesias con los colegios católicos o los colegios privados moldean, por decirlo así también, al estudiante de una manera para que obtener un producto específico que ellos es el que quieren. Asimismo pasa con la política, con las escuelas públicas, asimismo pasa con la familia, que los padres también quieren obtener un tipo de producto y muchas veces es un producto desentendido de ellos mismos. Lo hacen más como que el estudiante tenga algo que hacer y ya, y no lo hacen tanto como por un valor integral de la educación. Entonces son diferentes poderes que se están peleando o que tratan de ser el mejor para obtener pues el mayor control y pues también la mayor economía, que hoy en día lo que se ve es eso, querer tener control, y el control se obtiene por medio de la economía, a través de los productos que lastimosamente son los estudiantes. En segunda medida, ¿cómo cree usted que se manifiesta el poder desigual y cuáles son las implicaciones a nivel educativo? Bueno, pues hablando ya sobre la desigualdad que hay en el poder, pues se puede encontrar mucho relacionado con la economía. Por ejemplo, como les comentaba anteriormente, tenemos dos tipos de factores, las escuelas públicas y las escuelas privadas. Pues, si lo medimos en cuestión de economía, pues las escuelas públicas van a estar en un bajo índice, mientras que las privadas se van a encontrar pues mucho más arriba. Esto pues asimismo se mide la eficacia de las escuelas por medio de la economía. El gobierno, en muchas ocasiones, tratan de desviar recursos públicos hacia las instituciones privadas. Entonces, pues las instituciones públicas, las instituciones en las que acceden las personas de bajos recursos, pues van a quedar aún más desamparadas y pues van a tener menos, por decirlo así, beneficios y menos eficacia a nivel pues, institucional. Entonces, esa desigualdad
se basa mucho también en que todo se está formando para un trabajo. Como ya veníamos recalcando, los estudiantes se ven como una mercancía. ¿Y esta mercancía para qué es? Para obtener un trabajo. Y pues a lo largo del tiempo muchos profesionales, muchos estudiantes no van a obtener trabajo en lo que realmente estudiaron. Entonces hay muchos docentes que realmente están trabajando en un almacén, hay muchos ingenieros que se encuentran trabajando como conductores o cosas totalmente aisladas a lo que ellos estudiaron, y pues son trabajos en los que pues su remuneración es muy baja, y aparte de eso pues no cuentan con todas las prestaciones debidas que se pues deben entregar al momento de trabajar. Entonces esta desigualdad de poder hace que todo sea una cadena. Entonces el padre de familia al final no va a poder tener, el padre que estudió, fue ingeniero, pero no pudo ejercer, le tocó en un trabajo en el que gana poca plata, pues no va a poder patrocinar a sus hijos para que tal vez estudien en una escuela pública, en una escuela privada, perdón. Entonces, todo eso es una cadena que se empieza a generar. ¿Por qué? Por la falta de oportunidad de trabajo, porque no se genera empleo, por la economía, por la sociedad, por ese poder que siempre quiere tener la razón y siempre quiere estar arriba y no le brinda oportunidades a las personas pues que están estudiando. 3. ¿Cómo el poder y la resistencia se producen y reproducen en la escuela? Pues en efecto, profesores y estudiantes en muchas ocasiones se han manifestado en contra de las relaciones patriarcales, en contra del racismo, en contra de las ideologías y los intereses de derecha, y de cierta manera promueven alternativas a los métodos y contenidos educativos actuales. Es necesario abandonar el escepticismo que ha provocado el modelo neoliberal y construir diversos grupos que luchen por ampliar la democracia cultural, la política, la economía, donde se pueden ver incluidos los sindicatos colectivos familiares, los grupos feministas, grupos de educación popular, movimientos ecologistas, movimientos contra el racismo, y todo esto que lleguen a pensar en una escuela ideal, en una escuela donde no se vea tan dividida, no se vea tan separada por el tipo de poder que está ejerciendo sobre la institución, sino que sea más un trabajo colectivo de la educación, sin importar si se estudia en una escuela pública, si se estudia en una escuela privada, si esta escuela queda en el sur o esta otra queda en el norte, sino que todo sea como de la mano en pro de ayudarnos, ayudar a la sociedad a construir pues un mejor ambiente educativo con nuevas ideas, y dejando ya a un lado toda la parte de la economía, la sociedad del poder y pues la política. Hay algo muy importante, hay una pregunta que me realizaron y decía: ¿qué tanto es posible alcanzar estos objetivos en un mundo actual? Y pues realmente, para ser honestos, simplemente no lo sabemos. El día a día nos va a ir mostrando qué debemos hacer para poder alcanzar esos objetivos de un mundo ideal. Gracias. Continuamos con las preguntas para el señor Henry Giroux. Muchas veces parece que solo podemos hablar de la educación en términos positivos. Pero, señor Giroux, usted pone nombre a eso que debemos dejar atrás, a eso que debemos dejar en el pasado, y por eso habla de una pedagogía de la represión. ¿Podría ampliarnos un poco más este tema? ¿A qué se refiere usted con pedagogía de la represión? La educación no procura solo empoderar a las personas, la práctica de la libertad, bajo ciertas formas también puede procurar matar la imaginación. Vemos pedagogías que enseñan a responder exámenes basadas en estándares objetivos,
que están diseñadas para limitar la posibilidad de pensamiento crítico del alumnado. Me preocupa que hoy en día muchos de los debates sobre educación sean sobre todo metodológicos. Lo considero una estupidez pedagógica, ya que en centrarse exclusivamente en los métodos deja de lado el sentido de la educación. En segunda medida, ¿podría ampliarnos un poco más a qué se refiere con el sentido de la educación desde la pedagogía crítica? El sentido de la educación es realmente la producción de agencia. Es establecer qué narrativas produciremos que permitan al estudiante ampliar sus perspectivas sobre el mundo y sobre la relación con los otros y consigo mismo. Partir de los métodos es ignorar completamente cuestiones más fundamentales de la educación: ideología, cultura, poder y autoridad. ¿Cómo se constituyen estos elementos? ¿De qué forma hablan a un futuro determinado? ¿Por qué toda educación es, de alguna forma u otra, una introducción al futuro? Es una lucha para establecer qué tipo de futuro queremos para la juventud. Los métodos contienen una especie de silencio sobre las peores formas de represión, porque niegan la misma idea de que los estudiantes están vivos. Y finalmente, nos parece supremamente interesante cuando usted habla del currículo oculto, de lo invisible, de aquellas intencionalidades pedagógicas que no se encuentran escritas pero que son parte fundamental del proceso formativo. Con relación a este tema, ¿podría decirnos cuál es la importancia del currículo oculto dentro del proceso formativo? Un concepto que permite entender la importancia de lo invisible es lo que se llama currículum oculto. Todo lo que se enseña en el aula y no se explicita en los currículums, hay cosas que se enseñan pero de las que nunca se habla, y el mensaje real es invisible. Cuando pones a las criaturas en fila y les dices que no pueden hablar y deben escucharte a ti como profesor, el currículum oculto que se transmite es que no tienen derecho a hablar, no tienen derecho a ser parte de la forma de educar. Cuando un docente se levanta y dice que tiene la autoridad en clase y que nadie puede cuestionarla, lo que no se dice es que les está enseñando a ser pasivos y a no pedir responsabilidades al poder. No lo dice, pero el currículum oculto es muy claro. Si examinas lo que realmente se enseña allí, ves que la educación es una forma de silenciamiento. Cuando era profesor de secundaria, en el aula hacía que los estudiantes se sentaran en círculo, hasta que un día un vicedirector del instituto me dijo que dejara de hacerlo, que les hiciera sentarse en filas rectas y les enseñara que la autoridad era yo. Cuando leí Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, me cambió la vida, pues me dio un lenguaje que permitió entender la educación como un proceso político. Es un libro que cambió la concepción sobre qué significa trabajar con personas a las que normalmente se consideran sin voz, y me permitió entender que tienen una voz y se pueden narrar a sí mismas. Y finalmente, con las preguntas para el señor Peter McLaren. Primero, ¿cuáles cree usted que serían las categorías dentro de la pedagogía crítica? La cultura. Dentro de la cultura encontramos la cultura dominante, la cultura subordinada y la subcultura, también el rol del docente. Segundo, ¿por qué es importante, a su juicio, que los maestros comprendan el papel que asume la escuela al unir el conocimiento con el poder? Porque se funda en la convicción de que para la escuela es una prioridad ética dar poder al sujeto y a la sociedad sobre el dominio de las habilidades técnicas que están primordialmente atadas a la lógica del mercado, del trabajo, de la perspectiva crítica, y nos permita hacer un escrutinio de la escuela más persistente en los términos de raza, clase, poder y género. Los maestros de la tradición crítica sostienen que la corriente educativa dominante mantiene una tendencia esencialmente injusta que da como resultado la transmisión y la reproducción de la cultura del status quo dominante. Y finalmente, ¿cuál es la meta de los académicos críticos según las posturas de Peter McLaren? Desde el pensamiento en Manglare debemos concebir a la escuela como un espacio complejo, lleno de significados. Como esferas públicas democráticas, las escuelas se han de ver como lugares democráticos dedicados a potenciar
de diversas formas a la persona y a la sociedad.